Slava Jesús Cristo. Слава навеки. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Hoy queríamos proponerles como oración comunitaria que desde la Catedral Ucraniana Santa María del Patrocinio en Buenos Aires, que tengamos un momento especial de oración con una devoción que es propia de nuestra espiritualidad del Oriente Cristiano y que es la oración de Jesús o la oración del corazón. La repetición de esta jaculatoria: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, es una jaculatoria que estuvo siempre presente en la boca de los cristianos y que el Oriente lo ha recibido casi como un mandato del apóstol Pablo. Oren sin parar, oren sin cesar, les dijo Pablo a los tesalonicenses. Por lo tanto, los cristianos buscaban la manera de que el recuerdo de Dios esté siempre presente en sus corazones. ¿Y cómo hacer que el recuerdo de Dios esté presente? ¿Cómo hacer que la oración sea constante si tenemos otras ocupaciones, si tenemos otras conversaciones, si estamos rodeados de otras imágenes? Es así que han buscado en una oración que no solamente les ocupe el intelecto, la inteligencia, sino de que esa oración sea capaz de descender al corazón y confundirse con cada latido del corazón. Que esa oración sea la respiración del alma, que la repetición de la jaculatoria Господи Иисусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, sea el lugar y el recuerdo de la presencia de Dios actuante en nuestra vida. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, este es un momento de oración y de reflexión también en vísperas del Día del Amigo. Va a ser una oración que evidentemente va a ser para nosotros, para poder encontrar en nuestro interior la presencia de Dios, darle gracias, pedirle y glorificarlo, pero también que sirva como una oración de intercesión por nuestros amigos, por los que no podemos ver, por nuestras familias, e inclusive por aquellos hermanos cristianos, hermanos nuestros que necesitan de la misericordia de Dios, y también vamos a decir: ten piedad de ellos. Como práctica, en el Oriente se utiliza un cordón de 100 nudos llamado chotqué. Podemos usar este chotqué, podemos usar las cuentas del rosario, pero lo más importante es que esa oración, sin parar, se repita en nuestro corazón. Vamos a fijar la mirada en el icono de Cristo, el Salvador, de Cristo, el Maestro, y vamos a intercalar la oración de Jesús con algunas breves reflexiones para compartir este momento, todos desde lejos, pero sin lugar a dudas, unidos y en comunión en el Espíritu de Dios. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий завідай, щели немочі наші, імене Твого ради,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ten piedad de mi Señor por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en el interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra mis culpas. Crea en mi, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien a Sión, Señor, por tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ісусе Христе, Сину Божий,
ella se dobla en el cielo, en la tierra y también en los abismos. Hay algo en el poder del nombre de Jesús que podemos descubrir con esta oración. Cuando nosotros conocemos el nombre de alguien, no solamente conocemos a esa persona de una manera superficial, sino que se establece entre los corazones algo mucho más profundo. No es lo mismo que un profesor llame a su alumno por el apellido o simplemente lo denomine alumno. Cuando se dirige a él con su nombre, tiene un peso y una cercanía muy diferente. Cuando nos hablan con seriedad, con nuestro nombre y no con un apodo o un epíteto, tenemos ahí y sentimos la fuerza de la invocación. Están llamándonos por nuestro nombre. Y nuestro nombre es sagrado, porque es el nombre que eligieron nuestros padres el día de nuestro bautismo, el día en que Dios nos adoptó como hijos suyos. Si el nombre de cada uno de nosotros es sagrado y nos lleva a un conocimiento mutuo mucho más profundo del que tenemos a simple vista, cuánto más sagrado, más íntimo y más cercano es el nombre de Jesús. Con el nombre de Jesús los primeros apóstoles hacían verdaderos prodigios. Curaban a los enfermos, expulsaban a los demonios e incluso bautizaban en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús no es solamente un nombre. El nombre de Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que vivió en la tierra, que padeció, murió y resucitó por nuestra salvación. Y tenemos la experiencia de que en el momento de desesperación y en el momento del dolor, cuando el aire se nos termina, suspiramos fuerte y lo único que tendemos a decir es: ¡ay Dios! ¡Ay Jesús! Porque es lo que el cuerpo y el corazón instintivamente hacen para poder sentir calma y para poder sentir la gracia y su presencia. Pero esto no es solamente algo psicológico, esto es algo real. Cuando invocamos con la oración del corazón al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, lo estamos haciendo presente. Y si ante Él los abismos tiemblan, es en el momento de la tentación, sobre todo, en que el nombre de Jesús no nos tiene que abandonar. Y claro que a veces nos da vergüenza manifestarnos públicamente como cristianos, más en este tiempo en el que tiene más dignidad llevar un pañuelo verde en el cuello que colgado el rosario. Pero ¿quién puede entrar en nuestra cabeza y en nuestro corazón para poder invocar sin parar: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador? Y que sea el poder del nombre de Jesús el que disipe los miedos, que sea el poder del nombre de Jesús el que espante a los demonios, que sea el poder del nombre de Jesús el que nos llene de paz. Queridos hermanos y hermanas, sigamos repitiendo esta oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Sabiendo que al solamente invocar su nombre gloriosísimo, vamos a obtener de Él la gracia transformadora y vivificante de su presencia. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Дорогі в Христі, queridos hermanos y hermanas, los que se unieron en esta oración de corazón, la oración de Jesús, quiero reflexionar con ustedes sobre un tema que me tocó en esta oración y reflexión sobre la fragilidad. He escogido dos textos de San Pablo, primero y segundo a los Corintios. Dios escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se gloríe. Y segundo el texto es: llevamos este tesoro en frágil vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La fragilidad. En ucraniano traducimos como slabkist abo wrażliwość, la sensibilidad también. Es un atributo que adquiere el hombre después de haber caído en el pecado, que adquiere nuestro padre Adán. Después que Dios le expulsa del paraíso, él se encuentra con la fragilidad y la encuentra en sí mismo. Y ante de esta fragilidad no puede hacer nada. Ante de esa sensibilidad no puede hacer nada. Ante de esa falta de fuerzas para seguir adelante, sabiendo lo que ha perdido, no puede hacer nada. Y nosotros, como los herederos, también nos tocó heredar la fragilidad, la sensibilidad, falta de fuerzas. Zu wrażliwość i slabkist przed grzechem. Pero
algo es lindo y maravilloso que quiere decir San Pablo para cada uno de nosotros. Que Dios ha escogido lo más despreciado, lo que no es nada para el mundo, para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie se gloríe. Y otro texto, llevamos este tesoro en frágiles vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Que como algo que tiene que refortalecernos, regocijarnos, es la fortaleza del poder de Dios que viene para ayudarnos en esta fragilidad, en esta sensibilidad, ante de falta de las fuerzas que muchas veces nos toca en esta vida terrenal. Pero algo mucho más lindo he encontrado en esta reflexión. A Dios le pareció bien salvar a la humanidad a través de la fragilidad humana, en la cual incluyó a su propio Hijo. Jesús, al hacerse hombre, se despojó de su categoría de Dios y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, perdiendo esta gran herencia por nuestro padre Adán y esta gran gracia que Él ha vivido en el paraíso, la encontramos en mismo Dios Jesucristo, porque Él nos muestra que se hace frágil por nosotros, para que no pensemos que es imposible en esta vida terrenal, siendo frágil, hacerse fuerte. San Pablo en su carta a los Corintios dice que mi fuerza está en mi debilidad. Y muchas veces pensamos que ya estamos derrotados, estamos destruidos, tan frágiles que cualquiera puede tocarnos y nos fracasamos. Y no es así, porque ningún músico quiere ajustar tanto el instrumento para que se rompe la cuerda. Imagínense un maestro del coro dirigiendo el coro, quiere lograr la sinfonía, la sintonía de las voces que forman ese coro. No quiere que salga cacofonía, sino que canten linda melodía para el auditorio. Lo mismo hace con nosotros nuestro Dios. Más aún, nos manda a un dirigente divino, que es nuestro Señor Jesucristo, que dirige este coro de los seres humanos. Más aún, integra este coro con su fragilidad, tomando nuestro cuerpo humano, haciéndose hombre, mostrándonos que no hay nada imposible en este mundo si estamos con Él, si estamos con Jesucristo, si seguimos este camino con nuestro Señor. Porque una vez más, ningún músico quiere que se desarme su coro, sino que al revés, quiere formarlo de una manera extraordinaria. Él lo hace con cada uno de nosotros. No tengamos miedo ante la fragilidad, ante la sensibilidad, porque nuestra fortaleza está en Él. Él nos reconforta, Él nos da la fuerza para seguir en esta vida, mostrando con su ejemplo. Y si perdemos esas fuerzas, y si nos sentimos frágiles, dirijamos nuestra vida a ese ícono, a nuestro Señor Jesucristo, y repitamos las palabras: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, y ayúdame en mi fragilidad.
Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. 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 Una vez, un hombre que además de haberse alejado de Dios, se había alejado de la sociedad. En medio de su crisis, odiando a todos y al mundo entero, cayó en muchos de los vicios más comunes, entre ellos la droga y el alcohol, y pensaba que nadie lo podía querer así, nadie, ni sus propios padres. Así fue que entró en una iglesia en un momento en que se estaba dando unas catequesis para adultos y escuchó un buen rato, de lo cual le quedaron grabadas 3 palabras que le cambiaron de parecer y lo pusieron en marcha hacia un cambio radical de su vida. Las 3 palabras eran: Dios te ama. Dios te ama así como sos.
con esos pecados, con esas debilidades, con esas limitaciones. Dios te ama, no importa ni siquiera de qué religión sos, de qué partido político sos o de qué color de piel tenés. Dios nos ama. El amor de Dios es tan inmenso que no podemos comprenderlo. Decía el Papa Juan Pablo II, creo en la encíclica Redemptor Hominis, que el ser humano, el hombre, es la única criatura que Dios ha amado por sí mismo, que le pareció de un inmensísimo valor, a tal punto que cuando Dios crea al hombre, y dice el Génesis, los creó varón y mujer, Dios terminó su obra y dijo, esto es muy bueno. De las demás criaturas, Dios había dicho, esto es bueno, pero al crear al ser humano, dijo, esto que he hecho es muy bueno. Por eso uno de los profetas en el Antiguo Testamento retomará esta idea de que Dios se complace en su criatura, de que Dios ama a su criatura, y dice, con amor eterno te amé. Amor eterno significa algo que está más allá de lo que podemos comprender y sin embargo Dios nos ayuda a comprenderlo a través del lenguaje humano. El evangelista San Juan también va a decir, Dios amó tanto al mundo, cuando dice el mundo se refiere principalmente al ser humano. Dios amó tanto al mundo que le envió a su propio Hijo, para que todo aquel que cree en Él no experimente la fuerza de la muerte, el poder de la muerte, no muera, sino que tenga vida eterna. Y podemos decir, con el autor de la carta a los Hebreos, que por el inmenso amor que Dios tiene al ser humano, a cada uno, al ladrón, al asesino, a la prostituta, al drogadicto, al psicópata y a todas las personas que nosotros podamos considerar incluso las peores. Dios los ama. Ama su existencia, no sus obras malas. Los ama en cuanto seres humanos. Por eso que nadie desespere, que nadie desconfíe en medio de sus debilidades, de sus pecados, de sus limitaciones, de sus fracasos en el intento por hacer el bien o lo correcto, que nadie desespere, porque Dios nos tiene una infinita paciencia, porque nos ama infinitamente. Decía, me parece, San Juan Crisóstomo, en una homilía sobre la Pascua, que nadie desespera. El que llegó primero tiene lugar y el que llegó último también tiene lugar en la casa de Dios. El que llega último es aquel que a lo mejor toda la vida combatió contra su propio pecado, caía de vuelta en su propio pecado, no importa cuál clase de pecado. El pecado es pecado en todas sus formas. Quizás algunos tengan más gravedad que otros, pero en definitiva el mal nos separa de Dios y nos destruye como personas. Pero tenemos la gran esperanza de que Dios nos ama con un amor eterno. Oh
Sláva Isusu Christu. Sláva na veky. Cuando se puso en camino, un joven corrió hacia Jesús y arrodillándose le preguntó: Maestro, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este joven se alejó triste, pues poseía muchos bienes. No siempre es tan fácil obedecer a lo que Dios nos pide. Primero hay que tener bien en claro. Luego hay que actuar. El que obedece no se equivoca. Así que si hago lo que me piden, no me equivoco. Puede ser que el que se equivoque es el que me pidió que lo haga, pero si yo obedezco, no cometo ningún error. Jesús nos pide cumplir los mandamientos. No hace falta que los repitamos, ya sabemos cuáles son. Recién después viene el gran paso, la gran respuesta. Mientras tanto, tenemos que trabajar mucho para cumplir con todo lo que el Señor nos pide. Solamente así tendremos una respuesta concreta al llamado de Dios. Solamente así tendremos una respuesta acertada. Me llama mucho la atención cómo Jesús lo mira con amor, porque sabe que no es fácil. No nos pide simplemente que cumplamos con la ley. Esto Jesús ya nos pidió cuando estableció sus normas y reglas. Ahora simplemente con esta mirada de cariño, con esta mirada de ternura, con esta mirada de compasión, simplemente lo ama. Tal vez porque quiere que nos sintamos mirados así, con esa ternura y ese amor con el que el Señor siempre nos mira. Tal vez hoy no nos podemos acercar hasta Él y no podemos arrodillarnos pidiéndole que nos diga qué nos falta para ir al cielo, porque nuestra respuesta aún exige el cumplimiento de las leyes, el tratar de hacer las cosas bien para agradar a Dios. Recién después el Señor nos va a pedir que lo dejemos todos, todo, seguir sus pasos y saber que el pecado va a seguir estando presente en nuestra vida para impedirnos una respuesta fiel. Hay una sola persona que conozco que dio su sí y a pesar de la tentación se abstuvo de pecar, y fue la Virgen María. Aprovechemos para pedir a la Madre de Jesús, a nuestra Madre, para poder dar una respuesta concreta, evitar el pecado, la tentación y poder seguir a Cristo. Si no podemos, es probable que la tristeza o el desengaño o la falta de entusiasmo nos quiten la alegría. Pero no hay que bajar los brazos, porque el Señor nos ama igual y nos invita a seguirlo. Hoy puedes preguntarte, ¿qué te falta aún? Y
y dar este sí a Dios sin miedo. Misericordia de Dios. La misericordia, o la palabra misericordia, en las Sagradas Escrituras aparece como una actitud o un sentimiento de la mujer madre. Entonces aquí se nos muestra, cuando se habla de la misericordia de Dios, el rasgo maternal de Dios. Una vez, ya hace varios años, mirando un noticiero acá en Buenos Aires, estaban mostrando el caso de un joven que había cometido un delito, no me acuerdo si un asesinato o simplemente un asalto, un robo, y lo agarró la policía y lo llevaron detenido. Y le hacen una entrevista a la madre. Y la madre lloraba, sabía lo que había hecho su hijo, sabía que su hijo no había hecho una obra buena precisamente. Sabía que había cometido algo grave. Sin embargo, en su profundo dolor, llegó a decir, pero él es bueno. Eso es el amor de una madre que, bueno, trata de excusar a aquel que nació de sus entrañas. Y Dios es así. Dios se presenta también con rasgo no solo de padre, sino también de madre. Un día Moisés le pide a Dios, déjame ver cómo sos, mostrame tu rostro.
Dios le dice: yo haré pasar junto a vos toda mi bondad. Toda mi bondad. No parte de la bondad, sino la totalidad de su bondad. Y luego Moisés escuchará estas palabras: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y generoso en amor y fidelidad. De muchas maneras nos ha mostrado Dios su amor y su fidelidad. Pero si miramos a Jesucristo, toda la vida de Jesucristo es la manifestación de la misericordia de Dios, de la bondad, de la ternura maternal, de la fidelidad de Dios. Pero hay un punto específico donde con palabras Jesús nos va a excusar. Es cuando está en la cruz. Nos dice el evangelista San Lucas: Jesús ya había sido crucificado y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Pablo después, años después, dirá: si hubieran sabido lo que hacían, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Pero San Pablo se pregunta: pero entonces, ¿se hubiera cumplido las profecías según las cuales debía suceder así? El asunto es que Dios nos ha mostrado toda su misericordia, toda su bondad en la cruz, porque Jesucristo fue crucificado en nuestro lugar, donde tendríamos que estar nosotros condenados. Fue condenado el Hijo de Dios, el que era inocente, el Cordero de Dios que carga sobre sí los pecados del mundo, mis pecados, tus pecados. Por eso confiemos en Él, por eso tenemos derecho a confiar en Él. Y el mismo nombre, el Padre Marcelo al principio comenzó hablándonos del nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos revela también toda la bondad de Dios y la misión de Jesucristo. Porque la palabra Jesús en hebreo, Yeshua, que después se traduce al griego por Jesús, pasa al latín de la misma forma, Jesús, y a la lengua castellana por Jesús también, que después la I pasa a pronunciarse como J y decimos Jesús. Pero ¿qué significa el nombre este? El nombre de Jesús. Dios salva. Y esa es la mayor de las palabras que Dios ha querido dirigirnos y que nos muestra toda la misericordia y la bondad de Dios. Confiemos en Él, creámosle a Él.
Cada puerta tiene una función. Cuando uno se para ante una puerta, no se queda solo con ganas de mirarla, solo admirarla, solo ver bella o fea la es, sino que la función de la puerta es comunicarnos con el mundo externo o interno, con lo visible o invisible. Esta oración de nuestro Señor Jesucristo, oración de corazón, contemplando este ícono que cumple un rol esencial en esta oración, como una puerta, comunicándonos con el mundo invisible, con el mundo espiritual. Pero para entrar hay que proclamar esas palabras que recién hemos cantado. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Para atravesar esa puerta, nuestro corazón, nuestro alma y nuestros labios deben repetir esta oración. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Les agradezco a todos ustedes por participar y espero que Dios a través de esta oración supo entrar en sus casas, en sus hogares, en sus corazones, abrirlos, llenarlos de gracia, de amor, de misericordia. A través de esa oración les acompañó, estuvo presente y se hizo sentir por cada uno de nosotros. Ahora pónganse de pie, vamos a recibir la bendición y terminar con pleno agradecimiento a nuestro Dios por la vida і todos los dones recibidos por Él. Благословення Господнє нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga desde el cielo con su amor, bondad y misericordia, y que con su rostro ilumine la vida y camino de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.